Nuevamente, gracias por la invitación, gracias por haber planificado esta semana junto al pastor con diferentes invitados y gracias al Señor por los temas que ya han sido presentados y sin duda los que están siendo preparados para ser presentados en las noches siguientes. Yo creo que es como dijo, ¿no es cierto?, el apóstol en la carta a los Romanos, cuando él dice que el ocuparse del Espíritu Santo es vida, es luz, y realmente dejado en la tierra como el representante, el vicario de nuestro Señor Jesús, como líder conductor de la misión, creo que necesitamos más de pensar, de reflexionar, de orar y de pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos conduzca a cada uno de nosotros. En estos tiempos de pandemia, ¿quién hubiera pensado que íbamos a estar comunicándonos de esta manera? Pero gracias a Dios que tenemos estos recursos, que hemos aprendido los que no estábamos tan familiarizados y que nos hemos ido habituando. Por ahí cansa un poquito y por eso voy a tratar de que sea lo más ameno posible y para que el mensaje llegue a nuestro corazón y sin duda el Espíritu Santo va a hacer que llegue al corazón, no por mi capacidad, sino por el poder del Señor. Qué importante es que podamos pensar en estos tiempos, donde realmente necesitamos de la comunión con Dios, donde hay tantas personas enfermas, ya al principio quizás no eran tan conocidos, hoy son conocidos, o son allegados, o son familiares. Yo tengo mi nuera, la esposa de mi hijo menor, que es estudiante de medicina en la UAP, la Universidad Adventista del Plata, en Entre Ríos, Argentina, y ella viene de uno de los países de Euroasia, y donde hablan diferentes idiomas, pero básicamente el ruso. Son parte de la vieja Unión Soviética. Bueno, esta tarde nos confirmó que el hermano de ella y la esposa, él es pastor, allí en ese país, que por motivos de seguridad no voy a mencionar, pero están con COVID. Y si bien son jóvenes, realmente uno dice, estamos en las manos del Señor permanentemente, siempre, con pandemia o sin pandemia, y ahora más que nunca necesitamos de la comunión con Dios, de aprender a confiar en Él, de que sea real en tu vida y en la mía, que Dios pueda ser nuestro líder conductor a través de la persona del Espíritu Santo, a quien el Señor dijo que dejaría para que pudiera acompañarnos a todos y a cada uno a través de las épocas como el Señor quiere que sea y como el Señor lo hace. Ahora hoy el tema, el fruto del Espíritu Santo. Y elegí el versículo o los versículos de la carta de San Pablo a los Gálatas, donde el apóstol Pablo dice, capítulo 5 de la carta a los Gálatas, versículos 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es, y va a mencionar 9 características, 9 virtudes, que las conocemos casi de memoria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Es decir, esta persona que es guiada por el Espíritu Santo a tener el fruto del Espíritu Santo y manifiesta estas virtudes, no cae bajo la condenación de la ley. No significa que se va a volver desobediente a Dios, que va a transgredir el Espíritu Santo. Es una persona obediente a Dios por amor, no para ganar la salvación, porque la salvación no la ganamos ni vos ni yo, ni tú ni yo, sino que la aseguró el Señor Jesucristo en la cruz, cuando Él dijo, consumado es, había consumado tu salvación, la mía
y de cada persona que ha resuelto creer en Él y aceptarlo como Salvador y como Señor. Por lo tanto, es importante que nosotros entendamos esto del fruto del Espíritu Santo. Ahora tengo una pregunta como para empezar a reflexionar juntos. ¿Sentiste alguna vez que tu vida espiritual no era lo tan madura o lo tan próspera, o que no avanzaba tanto como vos quisieras? Yo creo que esto lo hemos sentido todos en algún momento. Y quiero decirles que la lucha para nosotros es grande. La lucha no es la lucha, como les decía recién, de ganar la salvación por la obediencia, de ninguna manera. Por la obediencia no ganamos la salvación, simplemente mostramos un fruto, un resultado, una consecuencia del amor a Dios, pero no para ganar la salvación, sino porque ya somos salvos en Cristo Jesús. Y de paso nosotros, los creyentes, nosotros, los adventistas, los que esperamos que el Señor Jesús venga pronto, tenemos que tener seguridad de la salvación en Cristo Jesús. A veces pregunto en las iglesias, hermanos, ¿tienen seguridad de la salvación? Y hay un silencio que dice muchas cosas. Algunos quizás dirán, pero a ver, ¿cómo voy a decir si tengo seguridad de la salvación? Porque voy a ser presuntuoso, voy a caer en el pecado de la presunción. No se trata de tener seguridad de la salvación por lo que vos o yo hacemos, sino se trata de tener seguridad de la salvación por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, en su vida perfecta, inmaculada, cuando Él se levantó vencedor en el mismo punto donde Adán cayó y fracasó. El segundo Adán, Cristo Jesús, se levantó vencedor. Por lo tanto, ¿cómo no tener seguridad de la salvación? Por eso que nuestros cultos, tu vida espiritual y la mía, nuestros cultos, nuestras reuniones de esperanza, reuniones vivas, reuniones donde haya gozo, haya alegría por la salvación en Cristo Jesús. Y no tenemos que dudar de la salvación. Y si alguien nos pregunta, hermano, ¿usted ha sido salvo? Le tendríamos que contestar, por la gracia de Cristo he sido salvo en el Señor. Por la gracia del Señor sigo siendo salvo hoy día. Y por la gracia de Él seguiré siendo salvo. No es por nosotros, es por la gracia y es por la obra del Señor Jesucristo. Y ahora les quiero contar algo, que es imaginario, es figurado. Supónganse que dos vecinos tienen cada uno su perro. El perro de uno se llama Feo, Feo. Y el perro del otro, el vecino, tanto Feo como Lindo no se quieren. Cuando se ven por el alambrado, se muestran los dientes, gruñen el uno con el otro. Y cada vez que pueden, tratan, sobre todo Feo, de encontrar a Lindo para atacarlo. Ahora, supónganse que un día el dueño de Lindo viajara y no le dejara agua ni a nadie preparado para que le diera de comer, y pasaran varios días, obviamente Lindo se iba a debilitar. Y en cambio, Feo del otro lado corre, hace ejercicio, come bien, varias comidas al día, suculentas, sólidas, y le dan agua y lo tratan con cariño. Ahora, supónganse que en esta circunstancia se abriera un boquete en el alambrado, un pozo hecho por Feo, para pasar al otro lado y pelear con Lindo. Ante el cuadro de debilidad de Lindo, ¿quién les parece que ganaría? Por supuesto que Feo. ¿Qué quiero ilustrar con esto de los dos perros? Las dos naturalezas que nosotros tenemos. La naturaleza con inclinación al mal, pecaminosa, que hemos heredado y que hemos cultivado, simbolizada por Feo. Y la naturaleza espiritual que se implanta cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y ahí está la lucha, la tremenda lucha de la cual
habla el apóstol Pablo, no lo vamos a leer ahora, pero Romanos capítulo 7, miserable hombre de mí, dice, encuentro que esto que no quiero hacer, lo termino haciendo, y lo bueno que quiero hacer, resulta que no lo hago, miserable, ¿quién me librará? Dice, gracias a Dios por Jesucristo, gracias a Él, la victoria sobre feo, la naturaleza pecaminosa, es por obra de la presencia de Cristo en tu vida y en la mía, mediante el Espíritu Santo. Ahora les hago una pregunta. Estas virtudes de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Díganme, ¿en qué persona estas virtudes estaban y están presentes? ¿En qué persona? En Jesús, ¿verdad? En Jesús. Por eso, mis queridos, que el fruto del Espíritu Santo no es otra cosa que la vida de Cristo reflejada en tu vida y en la mía. Es vivir para fortalecer al lindo, a la naturaleza espiritual, para derrotar a feo, a la naturaleza pecaminosa. Y eso no lo podemos lograr ni vos ni yo. No es tarea humana. Es únicamente el Señor quien nos puede dar el poder a través del ministerio maravilloso de la persona del Espíritu Santo, dándonos victorias, dándonos esa fuerza para poder vencer nuestras debilidades, aquellas cadenas que a lo mejor todavía pueden estar atándonos a vos y a mí. Hay victoria. Te quiero decir que en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en la persona de Jesús, hay tremendo poder para transformar la vida, para que lindo sea vencedor y para que feo sea derrotado en tu vida y en la mía, y cada día podamos ser más semejantes al Señor Jesucristo. La obra del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo no se refiere a lo que la persona, vos y yo, podemos hacer utilizando los dones espirituales que Dios nos dio, o los talentos, que son aptitudes que hemos recibido o que hemos desarrollado. El fruto del Espíritu Santo no es algo que vos y yo podamos lograr, que podamos producir de ninguna manera, sino que, como decía recién, es gracias únicamente y exclusivamente a la presencia y a la obra del Espíritu Santo que hace real la presencia de Jesús en tu vida, en tu mente, en tu corazón y en el mío. Aquella persona, aquel cristiano, aquella cristiana, en quien Jesús está presente en sus pensamientos, Jesús también estará presente en su conducta, en la manera en la cual obra en el matrimonio, cómo trata a los hijos, cómo trata a los compañeros de trabajo, a las personas con las cuales se relaciona, cómo cumple con el trabajo, el ejemplo que da, el testimonio. Su vida va a ser un espejo, como un espejo, en el cual las personas van a poder mirar y van a poder reflejar, van a ver reflejado el carácter de Jesús. ¿Por qué a los primeros cristianos le llamaron así, cristianos? Y fue en Antioquía, dice el libro de Hechos de los Apóstoles. Porque se parecían ¿a quién? A Cristo. Porque se parecían al Señor. Entonces, esto no lo logramos nosotros mediante esfuerzos humanos. Miren, hace algunos años, yo era alumno del instituto, en aquel momento Juan Bautista Alberdi, hoy el ISAM, Instituto Adventista en la provincia de Misiones, y entonces me tocó ir a predicar a mi iglesia. Y resulta que le pedí a mi maestro, viejo maestro de intermediarios, si él no me podía prestar una balanza, esa que tenía platillos. Y entonces decidí predicar acerca del juicio investigador, acerca del santuario celestial.
el ministerio de Cristo en el santuario celestial y el juicio investigador. Y entonces no se me ocurrió mejor idea, terrible idea, lamentable, y ya volví para pedir perdón, por supuesto. Puse la balanza en una mesa cerca del púlpito donde tenía mi Biblia y las notas, y más o menos la idea de mi sermón fue esta. Le dije, hermanos, miren, todo lo bueno que nosotros hacemos va al platillo de lo bueno, y todo lo malo que nosotros hacemos va al otro platillo. Entonces, miren, prediqué justificación por obra, una barbaridad, una aberración, lo que yo prediqué cuando era jovencito, ¿no? Ya cambié mi idea y Dios me enseñó, y por supuesto estoy diciendo que quien nos salva, quien nos salvó y nos seguirá salvando, es el Señor Jesucristo, únicamente. Nada de lo que vos y yo hagamos gana ni siquiera así de la salvación, nada. Pero les dije, mire hermano, si el platillo de lo bueno tiene más que el platillo de lo malo, tranquilo. Justificación por obras, un desastre lo que enseñé. Y si está ahí empatado, ahí juega la misericordia de Dios, yo les dije, y entonces la misericordia desempata a favor de nosotros. Díganme, ¿de dónde saqué eso yo en la Biblia? En ningún lugar está eso. Ya me retracté, ¿no es cierto? Espero que nadie corte y pegue de mi tema, pero lo que quiero decirles es que la salvación no es con el platillo de la balanza, no es algo que vos y yo podamos ganar y podamos asegurar, porque este fue el problema en el cual cayeron los religiosos en los días de Jesús. Los religiosos en los días de Jesús creían que ellos podían ganar la salvación. Y ojo, que este es un peligro y un engaño satánico en el cual podemos caer más de uno. Y déjame que te diga algo, vos y yo también podemos llegar a caer en este engaño. Eso de la balanza era un desastre lo que enseñé en aquel momento. No es así. Vos y yo no ganamos nada del cielo. Si vamos a ir al cielo es por la misericordia de Dios, es por el maravilloso poder del Señor, es por el Espíritu Santo despertando en vos y en mí, el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Cristo reflejado en tu vida y en la mía, que va transformando y que va cambiando, pero no para que yo mire a los demás por arriba del hombro y les diga, miren, fíjense, yo estoy superando, me ir superando los pesos, yo soy más santo, yo soy mejor cristiano. ¿Quién soy yo para juzgarlos a ustedes o a algunos de ustedes para juzgarme a mí? ¿Quién sabe mi corazón? ¿Quién sabe tu corazón? Solamente lo conoce ¿quién? Lo conoce el Señor, lo conoce Dios. Ahora, mis queridos, el peligro de los fariseos puede ser nuestro peligro. No nos dejemos engañar. El fruto del Espíritu sería, a ver, lo voy a ilustrar. ¿Vieron que a veces se iba a los bazares y se compraban algunas frutas de plástico para ilustrar, para adornar? Supónganse que yo voy a un bazar y compro una pera de plástico. Parece una pera, tiene color de pera, tiene tamaño de una pera, forma de pera, pero ¿es una pera? No, no tiene sabor, no tiene la textura, no es real. Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer, a través del fruto del Espíritu Santo, no es algo que vos y yo podemos generar, lo produce Él, en vos y en mí, pero lo hace Él únicamente, y no para que nos sintamos más importantes, y para que nos hagamos notar, y nos creamos grandes y sabios, como, y no lo vamos a leer, pero en San Mateo capítulo 23, lean lo que le pasaba a toda esa gente, a los fariseos. Ellos se creían santos, y Jesús decía, ustedes por fuera la verdad que se muestran bárbaros, son 10 puntos, pero por dentro, o sea, tenían 2 esferas. Ahí estaba la lucha, y en ellos que parecían tan santos, en realidad no estaba ganando lindo, estaba ganando feo, porque la naturaleza pecaminosa estaba siendo adornada como una pera de plástico. El Señor quiere que vos y yo seamos cristianos reales, y el llegar a tener el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Jesús, reflejado en tu vida y en la mía, eso únicamente es fruto
de la conexión con Dios, de una relación con Dios. Una relación que vos me dirás, bueno, pastor, ¿y cómo la logro? En realidad se la logra con la entrega, porque la lucha que vos y yo tenemos es la lucha de la entrega. Después no tenemos más nada que entregarnos, porque es Dios quien lo logra. Por eso que no tenemos que darnos el mérito a nosotros. No tenemos que buscar glorificarnos a nosotros. Y los seres humanos somos muy de buscar la gloria personal, el quedar en el bronce, el quedar en el mármol. En realidad es el Señor el que tiene que quedar dignificado y glorificado, como aquellos cristianos que les mencioné. Les dijeron cristianos porque encontraban un puente, encontraban un parecido con el Señor Jesús. Entonces, ¿cómo se logra el fruto del Espíritu Santo? El carácter de Jesús reflejado en tu vida y en la mía. Ustedes me dijeron que Jesús es amor, Dios es amor, no que tiene amor, es amor. Es la esencia de su carácter y el amor amalgama todas las otras virtudes que aparecen aquí. Jesús tenía gozo, claro que tenía gozo. Jesús era feliz más allá del ataque del enemigo permanente de Satanás para derrotarlo y para tratar de sacarlo del camino y que no nos salvara ni a vos ni a mí. Sin embargo, el Señor era feliz porque sabía en quién confiaba, en Dios. Gozo, paz, paciencia, benignidad. ¿No era benigno Jesús? No tenía bondad, no trataba bondadosamente incluso a aquellos que se habían equivocado. No tenía no era fidedigno cuando aquí se habla de fe, es eso, digno de confianza. No era fidedigno, no era confiable el Señor Jesús, no era manso. Aprended de mí, dijo él, que soy manso y humilde de corazón. Y templanza, equilibrio, dominio propio. Claro, claro que lo era y lo es. Ahora, ¿cómo se llega a esto? No se llega solos. Ni vos ni yo podemos. Solamente la obra maravillosa del Espíritu Santo. Y yo quiero invitarlos ahora, por favor. No están cansados todavía, ¿no? No se fueron de ahí. Están. Bueno, San Juan capítulo 15. Vamos a San Juan capítulo 15, donde Jesús se presenta como la vid verdadera. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, mi Padre es el labrador. San Juan capítulo 15. Busquen, por favor, en sus Biblias o en sus dispositivos, el versículo 4, del 4 en adelante. Miren, acá está el secreto. Acá está el secreto, que es el secreto que él vivía, porque él no utilizó sus recursos divinos para vencer en el plan de salvación. Él venció apoyándose como hombre. Era Dios, 100% Dios y 100% hombre, pero no usó sus recursos divinos para ganar la victoria contra el mal. Lo hizo apoyándose en Dios, como vos y yo lo podemos hacer. Y él triunfó. Y como él triunfó, vos y yo también podemos triunfar. Y podemos reflejar el carácter de Jesús, podemos tener el fruto del Espíritu Santo. San Juan capítulo 15, versículos 4 en adelante. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Miren el secreto. Permanezcan en mí. Yo estoy dispuesto siempre. ¿Quién se aleja? ¿Es Jesús quien se aleja? A ver, a veces hemos sentido los seres humanos en las pruebas, en las crisis, que por ahí Dios se alejó. No, Dios no se alejó. No te abandonó. ¿Cómo te habría de abandonar en los peores momentos? De ninguna manera. Somos nosotros los que nos apartamos del Señor y los que tenemos que volver a Él y tenemos que entregarnos a Él. Querido y querida, no hay paz, no hay gozo, no hay alegría sin Dios en tu corazón y en el mío, sin permitirle al Señor que nos comande, que nos dirija, que sea nuestro pastor, tu pastor y el mío. No puede haber alegría, paz, tranquilidad. Ahora, Dios no te promete una vida cristiana sin problemas, porque si hasta el mismo Señor Jesús, que no había pecado, tuvo que enfrentar luchas y privaciones. Claro, y lo hizo sin dudar de Dios. Y vos y yo cuando enfrentamos las pruebas, con dolor, pero tenemos que tomarnos más firmemente la mano del Señor y tenemos que avanzar
y no tenemos que alejarnos, y no tenemos que retroceder, y si te alejaste, volver al Señor cuanto antes para arreglar tus cuentas con Él. Y Jesús dice entonces, permaneced en mí, permanezcan, no se aparten, y yo en vosotros, yo no me aparto, yo no me voy a ir de ustedes, al contrario, dice, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. San Juan capítulo 15, versículo 4. Y en el 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Miren, cuando yo iba a la casa de mis abuelos adventistas, en la casa de mis abuelos, ahí en provincia de Buenos Aires, ellos tenían una parra, y me encantaba comer la uva, una uva chincha, dulzona, riquísima. Pero noté con interés o con sorpresa que había unos racimos que quedaban chiquititos. La uva no se desarrollaba, estaba ahí, prendidita a un cabo, a un cabito, pero no se había desarrollado. Chiquitita, no se la podía comer, por supuesto. Y al lado había otra que sí se había desarrollado. De pronto, varios racimos sí y uno no. Ese racimo que no se desarrolló no tiene que ser algo que te represente a vos ni me represente a mí. La conexión con el Señor Jesús tiene que ser real. Jesús, a través de la obra maravillosa del Espíritu Santo, tiene que llegar a ser real en tu vida y en la mía. Por eso Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él. Una conexión viva que pueda ser real la obra del Espíritu Santo y la presencia de Cristo en vos y en mí. Y dice, este lleva mucho fruto. Va a ser un espejo en el cual los demás van a poder mirarse y no lo van a ver, no te van a ver a vos y a mí, van a ver al Señor Jesús. Ahora, hemos siempre reflejado al Señor Jesús, hemos siempre mostrado el fruto del Espíritu Santo, de esa obra maravillosa que solamente el Señor puede hacer. Como les decía hace un momento atrás, cuando Cristo esté presente permanentemente en tus pensamientos y en los míos, tus acciones y las mías van a reflejar a Cristo también. Es algo así, reflejaremos el carácter del Señor Jesús. Por lo tanto, el fruto del Espíritu Santo es el carácter de Jesús reproducido por la obra maravillosa del Espíritu Santo, que es Dios, en mi vida y en la tuya. El fruto del Espíritu es el carácter de Jesús. Ahora, ¿transforma o no transforma? ¿Llegaremos a ser esposos más comprensivos, más pacientes, a poder pedir perdón, a poder poner el hombro también en casa y, no voy a decir colaborar, ser parte de las tareas de la casa, poder hacer juntos momentos de oración con tu esposa, con tu familia, que haya un ambiente donde, puede haber problemas de salud, de trabajo. Todos estamos en este mundo enfermo, de pecado, donde las fuerzas del mal están desplegando su accionar. ¿O le vamos a echar la culpa a Dios de la pandemia? La pandemia no es obra de Dios, es obra del enemigo, pero el Señor va a utilizar muchas circunstancias producidas por la pandemia para alcanzar con la salvación a muchas personas. Y a lo mejor Dios te está llamando en medio de esta pandemia, y a lo mejor en esta misma noche Dios te está llamando a través de este pobre instrumento humano, te está hablando al corazón y está invitándote para la salvación, a que vuelvas a Él o que te entregues a Él, que le permitas al Espíritu Santo que quiebre cualquier cadena, cualquier atadura, para que seas un vencedor y una vencedora en Cristo Jesús, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Dice, somos más que vencedores por medio
de aquel que nos amó. No somos vencedores por tus fuerzas y por las mías, sino por el poder del Señor. Miren, quiero ilustrar todavía algo más. Yo estoy seguro que ustedes alguna vez han visto alguna película donde el protagonista se cae en arena movediza. Me imagino que han visto alguna escena de estas más de una vez. Bueno, al principio cuando el protagonista cae, se hunde hasta las piernas, pero después hasta la cintura. Y luego no es que la arena sube, es que el protagonista o la persona va bajando. Y mientras uno va mirando esa película y la arena movediza le llegó aquí, uno dice, bueno, se está complicando, ¿no? Se están complicando las cosas. Bueno, y si llega acá, uno dice, bueno, puede cerrar la boca. Cierra la boca y la arena no va a entrar. Pero el tema es si la arena movediza, la persona baja hasta aquí, ya no puede respirar más. Ahora, ¿qué esperanza hay para una persona que cayó en la arena movediza? ¿Qué esperanza hay? Que alguien venga desde fuera y le dé una mano, o le alcance una rama, o una soga, y entonces la persona que cayó en la arena movediza, imagínate que puedo ser yo, o puede ser vos, nos aferremos de esa mano, o nos aferremos de esa rama, o de esa soga, y que la persona con toda su fuerza y todo su poder nos saque. Es la única experiencia, la única posibilidad de salir de esa experiencia. Esto quiere decir que del pecado no salimos por nosotros mismos, únicamente por el poder de Dios. No vamos a quebrantar ni vencer ninguna debilidad, a menos que el Señor Jesucristo, por la obra maravillosa del Espíritu Santo, esté presente en tu vida y tú le permitas que Él te acerque la mano y nos tomemos de la mano de Él y nos saque y no nos soltemos y nos dejemos guiar para que Él nos haga victoriosos y no podamos o no caigamos de nuevo una y otra vez en la arena movediza. Pero no te desesperes si has caído más de una vez, si te has alejado y te has apartado. El Señor quiere que vos y yo seamos vencedores, pero está esperando, todavía hay tiempo, hay oportunidad, la puerta de la gracia, de la misericordia, del perdón está abierto para cada uno de nosotros. Ahora, ya para ir redondeando, y mientras sin duda han escuchado el zumbido del escape de esa moto que pasó aquí por la avenida, escuchemos este zumbido de parte del Señor. A ver, ¿qué diferencia hay entre una piedad, santidad aparente, como la pera de plástico, y una vida llena del Espíritu Santo? ¿Qué diferencia hay? Que una es como la pera de plástico y que otra es la pera de verdad, la fruta de verdad y el fruto del Espíritu Santo. Y el Señor, a través del apóstol Pablo, dijo que en el tiempo del fin habría mucha gente que tendría apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella. Nosotros no tenemos que ser de ese grupo de personas que tengamos apariencia de piedad, sino que lo que mostramos por fuera tiene que ser lo que brota de un corazón y de una mente transformada por el poder de Dios. Habría mucho más para compartir con ustedes, pero quiero terminar quizás con un par de ejemplos para redondear. Dicen que en la antigua Italia o Roma, cuando los escultores no tenían mucha experiencia y no eran muy escrupulosos, que digamos, y estaban tallando las esculturas, por ahí el formón o el buril se resbalaba, se les escapaba, perdían el control y lastimaban entonces la figura que estaban tallando. Entonces, ¿qué hacían? Cubrían esa imperfección con cera, disfrazaban con colores, teñían esa imperfección, la cera, y entonces la vendían como si fuera una pieza genuina. Los escultores que eran precisos en el arte de la escultura
le ponían una leyenda a cada pieza que no tenía defecto y le ponían, ¿no es cierto?, en latín, sine cera, es decir, no tiene cera, no tiene fallas ocultas. Nosotros tenemos que ser cristianos y cristianas sin fallas ocultas, porque le hemos permitido al Señor, a través del Espíritu Santo, que de a poco, sin que te desesperes, sin que yo me desespere, y sin que bajemos los brazos diciendo, ya no es para mí, no voy a poder. Claro que no vas a poder. Acordate la arena movediza, nunca vas a poder. Cuando vos y yo, la persona cayó en la arena movediza y se mueve, cuanto más se mueve, más se hunde, necesita de la ayuda exterior. Ahí está la maravillosa obra del Espíritu Santo, obrando en tu corazón y en el mío, y haciendo la presencia de Cristo real en tu corazón y en la mía. Y Él va a hacernos más que victoriosos, dice el apóstol San Pablo. Bueno, quiero redondear con una experiencia que escuché, de la que escuché hace muchos años, y la quiero compartir con ustedes. Y con esto terminamos. Dicen que cuando el artista pintó el fresco de la última cena, buscó personajes reales para retratar a los personajes que están representando a Jesús y a los apóstoles en la última cena, en ese fresco maravilloso. Y entonces buscó a alguien que representara la benignidad, la templanza, la bondad, el amor, la paciencia, la paz, características de Jesús, de su manera de ser. Y encontró a alguien así. Y entonces lo contrató, le pagó, y esa persona es la que está retratada, ¿no es cierto?, allí en el rostro, representando al Señor Jesús en la última cena. Y ese hombre se llamaba Pedro Bandinelli. Pedro Bandinelli sirvió para retratar el rostro de Jesús. Y así el artista fue contratando a otros para el apóstol Pedro, para el apóstol Juan, y el rostro que quedó como para representar la traición, el tener dobleces, fallas ocultas, como decíamos hace un momento atrás, aquello que es la corrupción, aquello que es lo más bajo, lo más caído de la naturaleza humana, le costó. Y empezó a buscar y buscó. Ustedes saben que esta obra demoró años. Y entonces, recorriendo la calle un día, encontró a alguien que en los rasgos de su rostro le parecía al artista que podía ser y servir para el rostro de Judas, el traidor. Y lo contrató. Y ese rostro, ese hombre posó para retratar entonces el rostro de Judas. Y llegó el momento de pagarle, porque el trabajo había terminado, y entonces el hombre cobró el dinero y se fue. Cuando el hombre se estaba yendo, y ya estaba a varios metros, el artista le dijo: amigo, me gustaría saber su nombre. Y el hombre giró, lo miró y le dijo: ¿cómo no? Yo me llamo Pedro Bandinelli. Y el artista se quedó tan tocado como ustedes y como yo. La misma persona que años antes había servido para retratar el rostro de Jesús, por haberse apartado del Señor, por haber practicado a sabiendas el pecado, se había convertido en alguien cuyos rasgos de su rostro podían ahora ser retratados y representar a Judas. Que el Señor nos ayude, me ayude a mí que tanto lo necesito, y nos ayude a cada uno de nosotros. Si vos lo necesitas ahí en tu casa, ahí escuchando o viéndome, levantá tu mano y decirle: Señor, yo lo necesito también,
Necesito el maravilloso ministerio del Espíritu Santo. Te pido que entres en mi vida, en mi corazón, me ayudes a cumplir todas mis tareas y responsabilidades, siendo guiado por ti. Esto es cuestión no de algo, digamos, de vivir en las nubes, sino poner los pies en la tierra, de ser guiados por Dios, ser cristianos prácticos, que representemos al Señor. Que Dios te bendiga, que el Señor nos ayude para que el fruto del Espíritu Santo, que es el carácter de Jesús, pueda verse reflejado en tu vida y en la mía.